Y es que en efecto Fidel no solo fue el líder moral del mundo de los no alineados durante la Guerra Fría, su activismo global tuvo repercusiones tangibles a kilómetros de distancia. Pocos países latinoamericanos ejercen tanta influencia en el sistema de Naciones Unidas como Cuba desde la década de los años 60 y hasta el nuevo milenio. Fue un indiscutible protagonista del siglo XX, un gigante comparado solo con otros hombres y mujeres de su tiempo. Para entender el tamaño de Fidel, el periodista Alberto Vega nos presenta apuntes de los otros grandes líderes del siglo XX. El fallecimiento de Fidel Castro representó el fin de un siglo de liderazgos que cambiaron la forma de entender el mundo. El siglo XX nació formalmente con el liderazgo brutal de Adolfo Hitler en la década de 1930, a la cabeza de la Alemania nazi, un régimen fascista y expansionista que detonó la Segunda Guerra Mundial y causó la muerte de 6 millones de personas. Winston Churchill, primer ministro británico, encabezó la lucha contra el fascismo en Europa, logrando unir a las grandes potencias para vencer al nazismo y ganar la Gran Guerra. De este lado del continente, Franklin Delano Roosevelt, aliado de Churchill, gobernó Estados Unidos durante dos grandes crisis, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Sus políticas sociales de creación de empleo y apoyo a la agricultura, conocidos como el New Deal, consiguieron el restablecimiento de la economía más importante del mundo. Parte del legado de Churchill y Roosevelt fue la creación de la actual Organización de las Naciones Unidas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia dejaron de ser aliados para convertirse en dos potencias en disputa por el control estratégico del mundo. Joseph Stalin encabezó el régimen más duro y de mayor crecimiento económico, hasta convertir a la Unión Soviética en una enorme potencia, gracias a la invasión que protagonizó en Europa del Este. El dominio ruso duró hasta principios de los 90, cuando Mikhail Gorbachev inició la apertura de fronteras con la perestroika, diseñada para enfrentar la crisis económica. En África, la figura más importante del siglo XX fue Nelson Mandela, quien encabezó la lucha contra el apartheid y fue el primer presidente negro democráticamente electo. En China, Mao Zedong guió la llamada Revolución Cultural, que sentó las bases de la actual República Popular. Mao defendió el aislacionismo económico y cultural y además transformó la economía china. Margaret Thatcher fue la primera mujer en convertirse en la primera ministra del Reino Unido, pero eso no marcó su paso en la historia. La Dama de Hierro tomó el cargo con la política estancada e inestabilidad política, pero consiguió que buena parte del bloque occidental abriera sus puertas a la economía del libre mercado y la depreciación de la clase obrera. Otra lideresa referente del siglo XX fue Golda Meir, quien consolidó el Estado de Israel como primera ministra del país. Guió a su nación en el triunfo de la guerra de Yom Kippur, que les dio el control sobre la península del Sinaí. En contraparte, en los últimos años del siglo pasado, Yasir Arafat lideró a la autoridad palestina, buscando su autonomía de Israel. Arafat ganó el premio Nobel por sus esfuerzos por la paz en Medio Oriente, los más fructíferos de las últimas 2 décadas. Para Foro Global, Alberto Vega.